Déjeme decirle que una de las actividades fundamentales, de las prácticas fundamentales, de las disciplinas fundamentales de la vida cristiana es la oración. Y eso es como el gimnasio y la dieta, eso se nota. Eso no puede disimular lo que sea, pero eso se nota. Eso es como algo que salta a la vista. La oración se nota. Cuando tú ves una vida cristiana victoriosa, se le nota que es una persona que ya tiene una disciplina de oración. Si la persona está ahí como caminando, da un paso, se tropieza y vuelve y se para y se cae, un paso para adelante, tres para atrás, uno dice, sí, él está dependiendo de que otros oren por él, pero aún no ejerce esta herramienta hermosa, esta arma preciosa de la oración. Es importantísimo orar. Decidimos orar 48 horas, el Señor nos dio a eso y ha sido un tiempo hermoso. Anoche estuvieron desde la medianoche hasta hoy a las 8 de la mañana las señoras de la iglesia orando sin parar, ministrando al Señor de manera continua. La noche anterior los caballeros, continuo, y terminamos a las 8 de la mañana y no se querían ir. Y llevaban algunos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, 14 horas continuas de estar en la presencia del Señor y no querían irse. Y algunos ya como a las malas, bueno, váyanse porque viene el siguiente grupo. Y después me dijeron, no, y me fui a la casa y ya no tenía ni sueño, ya no, en fin, no dormí, porque estábamos en la presencia del Señor. Necesitamos aprender a tener una vida de oración. ¿Quieres aprender a tener una vida de oración? Esa es la forma de ser victorioso. En Lucas 11:1 me gusta porque son puros números unos, porque es lo prioritario. Lucas 11:1, uno de los discípulos del Señor le dijo al Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. He contraído esa expresión a este solo texto y para que se lo aprenda fácil. ¿Correcto? Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. ¿Está bien? Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Cierra tus ojos un instante y dile tú al Señor, dile, si estás interesado, ¿no? Si estás interesado, si quieres otra cosa, tú le dices, Señor, me gustaría aprender inglés, o otro quiere aprender culinario. Pero los que estén interesados conmigo le pueden mirar al Señor y decir, Señor, enséñanos a orar. Y luego se lo vuelves a decir, le dices, Señor, enséñanos a orar. Y por última vez le dices, Señor, enséñanos a orar. Amén. Mira, cuando tú le dices al Señor, Señor, enséñanos a orar, estás pidiendo que tu maestro sobre oración sea Él. Y entonces tienes que a veces, como en mi caso, cuando uno ya ha leído mucho y ha estudiado mucho y ha ido a congresos, a simposios, a encuentros nacionales, internacionales, a cumbres nacionales de oración. La semana pasada hubo aquí en Bucaramanga Cumbre Nacional de Oración. Cuando has ido a cumbres internacionales, cuando has leído todos los libros de Alex Ridley, el apóstol de la oración, de todas las personas que cuentan sus testimonios de oración, y tienes toda esa información tan grande sobre oración, y toda esa teoría no sirve para mucho. No sirve para mucho. Eso es como para leer usted una enciclopedia sobre el enamoramiento y te explica todas las secreciones que producen las glándulas cuando usted está en presencia de la persona que ama, y por qué ocurre el nerviosismo y qué es lo que llamas mariposas en el estómago. Y tienes toda la teoría, pero no te has enamorado de nadie. Es vacío. Entonces llegamos ante eso y decir, bueno, hay mucha teoría. ¿Qué voy a hacer con todo eso que sé? ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a decirle, Señor Jesús, mejor enséñeme usted. Porque es que uno me enseñó una cosa, el otro me enseñó que así no era, que era al contrario. Y el otro me enseñó que uno debía empezar aquí así y luego pasar acá, y el otro después salió otro libro que decía que no. Es más, leí un libro de alguien que decía que había que orarle a tal persona de la Trinidad, y después tuvo que salir él mismo a publicar otro que decía que se había equivocado, que así no era. Entonces yo dije, Señor, vamos a venir al Señor a decirle, Señor Jesús, ¿sabe qué? Mejor enséñeme usted. ¿Eso es lo que usted quiere también? Que el Señor Jesús sea quien nos enseñe. Entonces, si el Señor Jesús es el que nos enseña, empecemos a mirar qué nos enseña el Señor Jesús sobre la oración. Esa misma pregunta se le hicieron en Mateo capítulo 6, también enséñanos a orar. La respuesta que Jesús le dio a ese que le pidió un curso personalizado e intensivo de oración fue esta. Les dijo, vosotros pues oraréis así. Claritico está. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay algunos con cara de felicidad. Esa me la sé, esa me la sé, esa me la sé. Por fin una que me sé. Los otros versículos no, pero ese me lo sé. Así, oraré así. Padre santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así dijo Jesús que debemos orar. Entonces miremos, la primera gran pregunta, cuando yo oro, ¿a quién dirijo mi oración? Porque a veces estamos orando, Señor Jesús, te pedimos, el Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar y trae, y lo hacemos de manera continua.
La pregunta clara es, ¿a quién debemos orar? Y la respuesta que Jesús da, ¿cuál es? Y no solamente allí, mire, en Juan 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, en el 15, ya leímos el 14, Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién se le pide? ¿Y cómo se le pide? En el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene dudas? Ya miramos Juan 14, Juan 15, ahora miremos Juan 16, por si alguno todavía está dudoso. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Vuelvo, entonces les pregunto, ¿uno a quién ora según Jesús? Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces la oración nuestra, según la Escritura y según el modelo de oración de Cristo Jesús, que lo digo con franqueza, después de haber leído a un Raimundo y todo el mundo, ya no quiero otro, quiero el modelo de Jesús. Ese es el modelo que quiero. Quiero aprender a orar como Jesús. Ese es el que yo quiero. ¿O usted no quiere ese? ¿Usted se imagina uno cuánto tiene que orar para que alguien sea sano de un dolor, por ejemplo un dolor de cabeza, un dolor de muela, y usted orando para... ¿Cuánto hay que orar para que una persona, uno ora y clama y llama a los ancianos, unge con aceite, después de todo, después llama a AME y una ambulancia, lléveselo ya eso? No hay uno que hacer para orar por ese con el dolor de cabeza. Y mire el Señor Jesús a orar para resucitar un muerto. La oración de Jesús es, gracias Padre porque siempre me oyes. Esa fue la oración para resucitar. ¿Cuánto tiene que orar uno para resucitar un muerto? Traer ahí el muerto y uno ore y ore hasta que resucite. ¿Cuánto habría que orar y cómo habría que orar? Yo digo que oraría lo suficiente hasta que todo el mundo se vaya para poderme ir. Jesús hizo una oración, gracias Padre porque siempre me oyes, 6 palabras. Y después de que dijo esa oración dijo, yo sé que me oye, lo dije por causa de la gente que estaba ahí. O sea, no había necesidad de orar tan largo. No había de orar 6 palabras para resucitar un muerto. Perdone la demora, o sea, qué pena, no había necesidad de orar tanto. Porque era simplemente para testimonio de la gente. Él sabe orar, yo quiero una oración, yo quiero aprender a orar como el Señor, oraciones poderosas, oraciones que tienen autoridad absoluta sobre la vida y sobre la muerte. Y el Señor, ¿cómo nos enseñó a orar? Él nos enseñó diciendo, cuando ustedes oren, oren al Padre y oren en mi nombre. Luego nos explica algo tan lindo. Dice, es que ni siquiera yo tengo que interceder por ustedes ante el Padre. Ni siquiera yo tengo que decir, sí, Padre, Él es fulano, yo lo conozco, Él va, sí, un poquito, pero va. Él lo conozco, sí, me parece que yo lo vi un día. Yo Él lo conozco, miremos ahí en la lista de los nombres de los sobres de diezmos. No, pero Él una vez, yo no lo he visto, Él sí ha ido. Y el Señor buscándolo, y entonces, Padre, ayúdale. No, ¿sabes qué nos dice el Señor Jesús? Dice, en aquel día, cuando Él esté, que ya está en la presencia del Padre después de su resurrección y su ascensión, pediréis en mi nombre y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ay, no va a rogar por nosotros. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, Jesús no tiene ya necesidad inclusive de venir diciendo, sí, yo lo conozco, sino que el Padre dice, yo a través de Jesucristo lo conozco. Y nos ama a nosotros y Él quiere respondernos. Entonces, si ya tenemos todo listo, si Cristo ganó el derecho, no solo de que el Padre quiera darnos, sino que nos conoce y Él nos quiere dar la respuesta. El mismo Jesucristo ni siquiera dijo, ni siquiera oren a mí, porque mire, dice, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Él dice, Él ya os conoce, ya les logré el acceso. Es como que tú le dices a alguien muy importante, dígale a su papá, por favor, que por favor tome en cuenta esta solicitud. Y usted le pasa la solicitud, ay, dígale a su papá, y la persona le dice, no, mire, vaya a almorzar a la casa con mi papá y dígale usted mismo. O sea, acceso directo al Padre. Lo consiguió para nosotros Cristo Jesús. Rompió el velo y tenemos acceso al Padre. Y entonces Él dice, por fin, me tocó matarme para darles acceso ante el Padre. Y entonces ya pueden hablar al Padre. Y usted por allá, San Benito, Santo Fulano, Santo Sutano, o a otro, o al Espíritu Santo, o al mismo Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús le dice, no, mire, dígale a Él. Ya le abrí camino para que hable con Él. Tiene el número celular privado de Dios. Él le contesta el teléfono a usted. No mande razones. Hable directamente al Padre. Eso es lo que debería llenarnos de mucho gozo. Debemos orar al Padre. Y segundo, orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos nada.
porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien haga el bien, porque todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, porque no hay justo ni siquiera uno. ¿Quién podrá sostenerse delante de la presencia de Dios? Es en el nombre de Cristo que nosotros podemos venir a pedirle a Él. Es en el nombre de Cristo Jesús. Tu nombre es nada. Estamos escondidos de Cristo. Recuerda este momento de la historia. Isaac ya era mayor, estaba ya cieguito de lo viejito que estaba y tenía 2 hijos, unos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Esta es una clasecita de escuela dominical de niños que ustedes se la saben. Y entonces estaba ahí con sus 2 hijos y tenía que bendecir al que merecía la bendición, que es el mayor. Él merecía el primogénito. Pero vino la mamá, hizo trampa. Pues ya embolataron al mayor y al menor lo vistió como si fuera el mayor, con la ropa del mayor. Y como el mayor era velludo, ¿recuerdan qué hizo? Cogió un poco de piel de cabra y le puso. Usted imagina lo velludo que era cuando tocó ponerle un pedazo de taurete. Para uno poder decir, sí. Y se imagina el olorcito de Esaú para que el papá lo confundiera oliéndole a cabra. Dijo, sí, este es Esaú. Y vino con el vestido y con el pelo ese de cabra. Y entonces el papá cieguito vino y lo tocó. Ven para bendecirte. Aquí estoy, papá, bendígame. Y lo tocó bien y lo olió. Y todo, y dijo, sí, la ropa de Esaú, las manos de Esaú. Dijo, pero la voz es la voz de Jacob. Sí, la voz es diferente. Y sin embargo lo bendijo. Así es que venimos ante la presencia de Dios. Nosotros no merecemos. El único que merece es Cristo Jesús. Entonces venimos y el Espíritu Santo, como la mamá, como Rebeca, viene y nos disfraza de Cristo Jesús. Y entonces nos pone como si fuera Cristo. Nosotros llegamos ante el Padre Celestial, que no es ciego por viejito, sino es ciego por imparcial, como la imagen de la justicia, que es ciega porque es absolutamente imparcial. Entonces Él, que es absolutamente justo, está ahí. Y tú llegas disfrazado de Jesús. Y entonces el Padre te toca. Y toca los agujeros de la crucifixión en tus manos. Y toca, ¿estás disfrazado de Jesús? Y entonces Él dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda complacencia, todo lo que pidas es concedido a ti porque eres mi hijo. Y resulta que es que usted está bien disfrazadito. Y usted mira al Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Y entonces usted está ahí. Y Dios lo mira y dice, sí, es mi hijo Jesús, ¿qué quieres? Y entonces tú le dices, Señor, yo te estoy pidiendo por mi familia, por mi esposa, por este empleo, por esta respuesta, por esta provisión, por esta sanidad, por esta revelación, por esta respuesta. Y el Señor, como es Jesús, ¿usted cree que le va a decir el Padre a Jesús algo que no? No le va a decir que no. Entonces, como es Jesús, le dice, hijo mío amado Jesús, eres tú, son tus manos, es tu cuerpo, es tu ropa. Oye, estás hablando igualitico que Richard. Es la voz. Oye, es la voz de nosotros. Ve a Jesús, Él logra la aprobación, pero finalmente oye nuestra voz. Qué bueno que oye nuestra voz, porque nuestra voz es la que le está pidiendo lo que nosotros necesitamos. Venimos disfrazados de Jesús y Él dice, aprobado, concedido. Y uno, gracias Señor. Y cuando se va, yo creo que el mismo Dios le dice al Espíritu Santo, está hablando Jesús hoy como distinto, ¿cierto? Amaneció como mal de la garganta, ¿será? Está hablando como fulano, como sutano. Ve a Jesús, pero nos oye a nosotros. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que venir a nuestras oraciones, debe ser al Padre Celestial, pero deben ser en nombre de Jesús, porque nadie más merece sino solamente Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya con eso, sinceramente, ya libramos la venida. ¿Por qué? Porque aún en la cultura nuestra y últimamente han salido muchas otras enseñanzas. Yo no quiero pelear con nadie, ni polemizar, ni entrar en conflicto. Pero lo que quiero decirte es que escrituralmente se ora al Padre. Y a nosotros nos enseñaron, y usted tal vez leyó un interesante libro que escribió el pastor Benihim sobre Buenos días Espíritu Santo. Y todos leímos toda la cuarta dimensión de Paul Yogi Cho y todos los libros que fueron congregacionales que tocaba leerlos, ¿no? De Cerdos en la Sala y un montón de libros ahí que se supone nos iban a ayudar teológicamente, pero algunos no tanto, ¿cierto? Según la Escritura, yo no voy a pelear con nadie, yo no sé hasta qué punto alguien dice, pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues yo le hablo a alguno de ellos tres y él pone el altavoz y los tres oyen. Sí. Yo no sé, conozco el sistema del PBX del cielo ni cómo funciona ese sistema de intercomunicación. No tengo claro el asunto. Yo lo que sí tengo claro por la Escritura es que oramos al Padre. Alguien, pastor, pero yo le he dicho Espíritu Santo, yo te pido que no. Bueno. No estoy diciendo que sí, que no. Lo que estoy diciendo es que si yo le dije a Jesús que me enseñara a Él, lo que Jesús me enseña es que debo orar al Padre. Es más, Romanos 8, 26 y 27, mire lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo en la oración? ¿Y él podría ser el intercesor y a la vez el objeto de la oración? Usted le va a decir, ay, mano, colabóreme con usted. Vaya usted, ayúdeme con usted. No, si el Espíritu Santo cumple un ministerio de intercesión ante el Padre cuando nosotros oramos, entonces ¿el objeto de nuestra oración debe ser el Espíritu Santo? No, el objeto de nuestra oración es el Padre y el Espíritu Santo es quien, escúchame esto, lo voy a decir así informalmente, como quien hace la logística. El siguiente versículo en Romanos 8, versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Voluntad de Dios e intercesión. Aprende esto, esas son las dos acciones del Espíritu Santo en mi oración. Intercesión es la función que cumple, pero voluntad de Dios también. Voy a explicártelas, es bien bonito entender lo que el Espíritu Santo hace cuando oramos. Dios, ¿por qué nos oye? Si nosotros no merecemos ser oídos, si nosotros somos todo eso y más, y no merecemos ser escuchados por Dios. Y Dios, ¿por qué le dio a Dios ahora por escucharnos? Porque Él nos trata a nosotros como a su Hijo Jesucristo. Él ve a Cristo Jesús. Cristo nos llevó ahí escondiditos a la presencia de Dios. Entonces podemos hablar con el Padre, tenemos comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, gracias a Cristo podemos hablarle al Padre Celestial. Entonces, yo oro al Padre Celestial y oro en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, entonces viene la acción preciosa del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La logística. Él se encarga de llegar y coger mi oración y llevársela al Padre. Porque si no, ¿cómo hacía Dios para oírnos a todos orando en el mundo y cada uno distinto? Qué confusión. Si vieron la película de Todopoderoso de Jim Carrey, se dan cuenta que en un momento que él trata de oír oraciones y se vuelve una locura y aparecen post-it, hojitas en todas partes y no es capaz ni siquiera controlar las oraciones de una ciudad, mucho menos del mundo entero. Porque no es Jim Carrey, gracias a Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Él se encarga de esa logística, de tomar las oraciones y de asegurarse que están llegando a la presencia del Padre. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo? Como Rebeca. La disfraza como una oración de Jesús, nos disfraza de Cristo Jesús. Y allá al Padre le llegó una petición del Hijo. ¿Y qué va a hacer el Padre con esa petición de su Hijo? Está aprobado ya, es que todo es de Él. Si sabes qué dice el Padre sobre Jesús, dije, no, es que todo lo dice con Él. Y todo lo dice por Él. Y todo lo dice para Él. Todo. Entonces Él, sí. Y entonces el Espíritu Santo trae la respuesta del Padre, la logística. El feedback, lleva y trae, y viene y nos trae. Esa es la mediación, la intermediación, estar entre la mitad. Eso es intermediar, es interceder, estar en la mitad, llevando tu oración y trayendo tu respuesta. Entonces, si el Espíritu Santo es el encargado de hacer esa mediación, esa intercesión, queda claro que Jesús no nos enseñó a orarle al Espíritu Santo. Ay, que sea pecado, que yo no sé, el Señor es tan misericordioso y entiende a veces nuestra necedad y a veces nuestra terquedad, pero lo que yo le dije al Señor, enséñame a orar, entonces tengo que aprender lo que Él me enseñó. Y Él me enseña, Jesús claramente enseña en la palabra que le oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, y quien hace posible esa oración es el Espíritu Santo de Dios. Esa era la primera labor, interceder, pero la segunda labor tiene que ver con la voluntad de Dios, y esa es la obra preciosa del Espíritu Santo. Le voy a explicar por qué. Dice en 1 Juan 5, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, tranquilo, relájese, no se preocupe más. Usted venía preocupado por algo. ¿De qué se preocupa si podemos tener confianza? Podemos orar y ya descansar. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tienes esa garantía. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es un documento. O sea, esto podría ser demandable. Dios no va a incumplir su palabra. Él está diciendo y le garantiza que todo lo que usted pida conforme a la voluntad de Dios, el Señor se lo va a conceder. Es una garantía absoluta. Ahora, el problema es, como decía el versículo tras anterior, cuando dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, si el requisito y lo que necesitamos es que sea conforme a la voluntad de Dios, pues ¿cómo hacemos ahora para saber cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú pides conforme a su voluntad, esto es lo que se dice en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es pedir
conforme a la voluntad de Dios. No es simplemente decir, y en el nombre de Jesús. Entonces la labor del Espíritu Santo es esa, es ponernos en la voluntad de Dios. ¿Cómo es pedir en el nombre de Jesús? Escuche. Cuando mi hermana Fanny estaba pequeña y vivíamos en el barrio Provenza, yo recuerdo, no sé cómo ella se enteró, tal vez estaba muy pequeñita y tal vez la acompañó a mi mamá a la tienda y en la tienda tenían esos cuadernos donde apuntaban todo, ¿no? Y entonces, o tal vez ella fue con mis hermanas o algo, y uno llegaba a la tienda, don Ramón, que mamá, que por favor que le mande una bolsa de leche y que le apunte. Y si tenía crédito, pues apuntaba, ¿no? Después para cobrar le tocaba que le apunte, pero con el revólver para que pague, pero bueno, ahí, que le apunte, bueno. Pues pasó una vez que Jorge, mi otro hermano, un día le dijo que tenía mucha hambre y que no había nada que comer en la casa, y Fanny le dijo, no hay problema. Uno vaya a la tienda y pide. Pero ¿cómo se le ocurre si no tenemos plata? Dijo, no, sin plata. Le dijo, ¿cómo? Dijo, vamos, y lo llevó, siendo ya más pequeña, Jorge lo llevó, y Jorge fue incrédulo, pero con esa hambre, lo llevó por allá. Y llegó Fanny y le dijo, doña fulana, que me da 2 repollas y que me las apunte. Repollas, ¿sabes qué repollas? Mira como antojos de una vez, es como un pastelito, así como un merengue, como forma como de merengue, como de helado, pero es de harina, pero tiene arequipe por dentro, delicioso, es una cosa espectacular. Es una milhoja, ¿acuerdas las milhojas de verdad, las de antes, que uno las muerde y se le riega la arequipe por la... ¿De qué estábamos hablando? Ah, bueno, de la repolla, ¿cierto? Hubiéramos puesto una venta de galguería a la salida, vendíamos lo que sea, ¿sí? Y cogí cada uno una repolla, así duraron como un mes pidiendo repollas todas las tardes hasta que mi mamá fue a ver semejante lista de repollas. Oiga, hermano, así que venga, les apuntó pero con la correa. Porque era tremenda lista, porque estaban pidiendo a nombre de mi mamá, pero realmente no estaban pidiendo en el nombre de mi mamá. O sea, no estaban pidiendo algo que ella les hubiera mandado a pedir, estaban pidiendo su propio antojo. Y eso trae conflictos. Si la señora de la tienda supiera, y lo supo después de eso, ella puede, es que mi mamá, que mi mamá ni que nada, venga, llamo. Porque pedir en el nombre de alguien no es abusar del nombre de alguien para pedir lo que se me antoja, sino ir a cumplir una misión o una comisión en la voluntad perfecta del que me envió. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no es llegar y pedir lo que a mí se me antoja y decir, ah, Señor, y en el nombre de Jesús, ¿no? Apúntele ahí. No. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él se va a encargar de la logística. Toma tu oración y se la lleva al Padre. ¿Ok? Es lo que tú haces cuando oras. Tú cierras los ojos y hablas con Dios y le clamas y le adoras. Lleva tu adoración y lleva tu petición. Y Él viene a recoger bostezos, solo bostezos. No, me da pena llevarle eso a Dios. Pero si usted ora, entonces Él toma sus oraciones y se las lleva al Padre. Y el Padre concede y entonces Él viene y trae la respuesta. Pero hace algo más que eso, muy precioso el Espíritu Santo, que es ajustarnos y ponernos en la voluntad de Dios. Es muy lindo esa labor, mire. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Escúchame, la oración requiere esfuerzo. La oración no es una disciplina de la carne, de la naturaleza humana. Orar, le voy a decir una cosa. Al principio, cuando empiezas en tu técnica o en tu práctica o en tu ejercicio de orar, orar es difícil. Porque orar es buscar a Dios. ¿A quién le gusta buscar? A nadie le gusta buscar. Eso que usted llega un momentico a la casa y no se acuerda dónde dejó el celular o dónde dejó las llaves y está sobre el tiempo y le toca uno empezar a buscar. Pero yo dónde y siempre comete uno el mismo error. Está uno histérico, enojado, mal geniado, con ganas de golpear a alguien y comete un error de preguntarle a la persona menos indicada. Mija, ¿dónde dejaría el celular? Y la respuesta siempre es la misma. No le veo lógica, pero siempre, pues ¿dónde lo puso? Ella cree que es que uno se acuerda que lo puso en tal lado, pero de pronto no sabe dónde está. No he entendido que si yo me acordara dónde lo puse, pues no lo estaría buscando, lo estaría cogiendo. Ese es el problema, que no me acuerdo dónde lo puse. ¿Correcto?
Y entonces empieza y buscar, o que le digan a usted, tiene que traer tal documento. Y usted, ese papel yo lo vi, yo lo tenía, pero ¿dónde está? Ya ni me acuerdo dónde lo puse. Y empiezan a buscar en todos los posibles escondederos de la casa. Y busca, y qué desespero y qué estrés. Y el cajón se traba fuera de eso. Y entonces la cosa no abre. Y encuentra unas cosas que no está buscando. Y aparece ahí cualquier cosa. El control es el televisor que ya ha comprado como 4, mira, donde estaba sin desempacar y todo. Y empieza uno a distraerse y a perder tiempo. Y uno afanado, qué desespero, buscar es lo peor que puede haber. Y uno pide ayuda. Es un papelito blanco con letras negras. Pero colabore y nosotros no sabemos ni qué está buscando, qué estamos haciendo. No, abriendo cajones para que mi papá no se enoje, pero no tenemos ni idea qué será lo que es. Lleve la cuerda. Y lo peor de todo, que está buscando uno, por ejemplo, un carnet de vacunación para viajar o algo así, está buscando carnet de vacunación y entonces aparece alguno con un libro por ahí grandote. ¿Será esto? El otro saca por ahí un electrodoméstico dañado. ¿Es esto? Y el otro, hasta que uno dice, ay, que no ayude más. Es impresionante. Buscar es horrible. Lo lindo es encontrar. Cuando, ay, bendito sea mi Dios, mírelo. Aquí estaba en mi otra mano. Ay, gracias a Dios. Muy típico, no, muy típico. Las gafas, mija, pero las gafas y las gafas. Ay, pues, venga a decir que no. Y con la mano, las llaves, pero yo las tenía en la mano y no están en la mano. Miren la otra mano. Ah, sí, ahí están. Sí. Buscar es harto, buscar es difícil, buscar es metódico, buscar desgasta, buscar desespera. Mientras más buscas, te sientes que menos vas a encontrar. Pero mientras más buscas, más cerca estás de encontrar porque ya has agotado lugares donde no está. ¿Entiendes? A medida que más buscas, más agotado estás de buscar. Pero realmente, aunque tu corazón siente que cada vez la posibilidad de encontrar se agota, realmente lo que está ocurriendo es que estás eliminando opciones, reduciendo el espacio y acercándote a la posibilidad de encontrar. Y así es orar, porque orar es buscar a Dios. Y buscar a Dios es difícil. El espíritu está dispuesto. Ay, sí, oremos, pero la carne es débil. La carne, ay, no, orar, tanta oradera. Eso, busquemos a alguien que sea bueno para orar, le decimos que ore por nosotros. Eso es más fácil escribir un papelito, una petición y poner a todas las viejitas allá que oren, que no tienen nada que hacer allá, pues que se encierren a orar por uno, que por lo menos eso hagan. Yo no quiero poner a orar, no, eso, llamemos al pastor, para eso le pagamos, ¿no? Pues que el pastor ore. Porque el espíritu está dispuesto, ay, sí, tan rico, pero la carne, no, qué pereza orar. Y entonces uno trata y empieza uno a buscar. Y como no encuentra, empieza uno a desesperarse. Entonces, sí, Señor, Padre, sí, bueno, Padre, te queremos mucho. Y se distrajo. Uy, no me voy a distraer. Señor, que sé que cuando, uy, pero estoy cansado, voy a pararme. Ahora ya quiero sentarme. ¿Sí? Y medio empieza uno a sentir que como que está entrando a la presencia del Señor y ya alguien lo distrae, ¿no? Cuando por fin uno empieza a sentir el camino de luz y que va uno a llegar al Señor, ay, hagan el favor, el carro suyo es el que está. Sí, ya lo muevo. Y ya después de que voy yo ya no quiere nada. Ese buscar es desesperante. Voy a decirle una cosa con sinceridad, buscar a Dios no es rico. No es grato buscar. Lo rico es encontrarlo. Eso sí es lo rico. Pero buscar a Dios es un procedimiento desgastante, fatigante, tedioso, insistente. La carne no quiere eso. El espíritu sí, pero la carne, ay, no, ya no me oré mucho, 3 minutos. Yo no quiero orar, entonces el reloj y uno se mete, sí, voy a hacerlo, voy a esforzarme, y se pega uno la brava más brava del mundo y dice, bueno, yo hace rato que quería haber orado estas 3 horas, era un reto que yo tenía, mira el reloj, han pasado 6 minutos. Señor, arregla mi reloj, Padre, porque se acabó la pila. ¿No ha pasado que uno ora y cuando uno está en la fase de buscar, a uno le parece que ha buscado mucho y el tiempo no avanza? Pero después de que encuentra pasa exactamente lo contrario. Encuentras a Dios y te metes ahí, estás llorando en el espíritu ahí y sales y crees que pasaron 15 minutos y pasaron 2 horas. Pero la primera parte, eso es ladrilluda, eso es duro, eso de orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese proceso es el proceso de salir de nuestra condición racional humana. Carne no significa cuerpo, carne significa nuestra condición humana. La condición humana no está dispuesta a orar, no. Entonces empieza esa lucha de empezar a movernos hacia el Espíritu, porque resulta que el Espíritu Santo tiene que ponernos exactamente en la voluntad de Dios, exactamente.
Porque si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, estamos pidiendo mal. Santiago 4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, si yo estoy aquí en mi modo carnal, mi naturaleza humana, tengo una garantía. Y yo le voy a decir algo hoy que es muy bonito. Ore por lo que quiera. ¿Verdad, pastor? Sí. Pastor, ¿será pecado orar? No ore lo que quiera. ¿Verdad, pastor? Sí, ore. ¿Cuál es el problema? Como usted está orando conforme a sus deseos, usted puede orar porque le doy la garantía absoluta de que el reino de los cielos no es bobito. El reino de los cielos sabe cómo hacer las cosas. Entonces usted puede pedir lo que quiera, que cuando está pidiendo para sus deleites y sus pasiones, cuando está pidiendo en modo carnal, no se le da lo que pide. Entonces pida lo que sea que no le van a dar. No se preocupe. Ay, pero pastor, es que a mí me da miedo pedir que Dios que me cambie la esposa que tengo de 50 y me la descambie por dos de 25. Finalmente es lo mismo, una de 50 por dos de 25. Entonces, ¿será que puedo pedir eso? Y yo le digo, pida. Ay, qué susto pedir. No, ¿qué susto de qué si no le van a dar? Antes usted se está delatando allá. Usted dice, ya, mire lo que está viendo, apúntelo, vea. Hágale seguimiento a ver qué es lo que pasa. Entonces tranquilo, pida, Señor, ¿y cuánto llevo llorando, orando? ¿Cuál es el número del baloto, Señor? ¿Cuál es el número? Pida. Padre, que mi equipo le gane al otro equipo. Ayer el partido del Barça contra el Atlético, estábamos con Marlene viendo, y va a empezar el partido, y viene Arda Turana antes de empezar y pone las manos así y ora. Y llega Marlene y dice, ay, no, ahora empezó a orar, ahora nosotros ¿cómo hacemos para orar para que pierdan? Difícil porque el otro empezó a orar ya así. No, pida lo que quiera. Eso, cuando uno pide en modo carnal, tiene la libertad de pedir lo que quiera, que no le van a dar. No le van a dar. Vaya usted, papá, ¿y puedo pedir una bandeja paisa? Pídala, mijo, vaya. Papá, ¿y puedo pedir que después de postre un helado? Pídalo, mijo, con confianza. ¿Y puedo pedir para llevar? Pida, tranquilo, vaya, que esto es una papelería. Vaya, mijo, vaya. ¿Está botado? No le van a dar. Señor, ¿puedo pedir? Pida. Porque en modo carnal, escúcheme, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando estás en modo carnal, no. Entonces ore lo que quiera. Pero es un buen comienzo. Por lo menos es empezar a orar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Se acuerda que dije que Él va a llevar la oración y la trae? ¿Sabe cuándo la lleva la oración? No la lleva desde allá en modo carnal. Cuando tú estás ya en el centro de la voluntad de Dios, Él toma tu oración y la lleva y trae la respuesta. Pero ¿cómo haces para venir del punto A al punto B? ¿Cómo haces de venir de modo carnal a modo espiritual? ¿Cómo haces de venir desde tu petición carnal hasta la voluntad perfecta de Dios? ¿Sabes quién hace esa labor? El Espíritu Santo de Dios mientras oras. Esto es una maravilla, mire. Mateo 6:10 nos cuenta cómo se ora y dice que después de que pedimos la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, ahí es que uno pide el pan nuestro, perdónanos, protégenos. Las peticiones se hacen después de que ya estás ubicado ¿dónde? En la voluntad de Dios. Mire lo que pasó por ejemplo en Getsemaní, es impresionante. El Señor Jesús empieza la oración y voy a decirle, la oración de Jesús la empieza en su naturaleza humana. ¿Por qué me atrevo yo a acusar a Jesús y decir que pidió en su naturaleza humana? Porque ¿cómo empezó su oración en el Getsemaní Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, Jesús le está diciendo, papá, eso de lo de la salvación, ya no lo hagamos, más bien. Eso dejemos así. ¿Esa oración es conforme a la voluntad de Dios? No. Pero en su propia oración, el Espíritu empieza a tratar con él y empieza a llenarse el Espíritu de Dios. Y su oración después, más adelante, la segunda vez, porque estuvo 3 veces, la segunda vez fue, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la tercera vez fue, ya, venid, vamos, se acerca el que me va a entregar, o sea, hagámosle. Ese proceso de Jesús llegar hasta ese punto. Y cuando está en ese punto, la respuesta es segura. Entonces mire tan bonito, usted empieza a orar por su esposo, por ejemplo, una señora que intercede por su esposo, que la tiene ya hasta aquí, Señor. Padre, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Señor, ilumínalo o elimínalo, Señor. Está ahí la señora. Ore tranquila. Ay, pastor, yo puedo orar para que mi esposa muera así, ore. De todas maneras no le van a dar eso. Y si usted está boleteando, ya le hacen el seguimiento. Mira, está orando para que muera el esposo. Asígnele un escuadrón de investigación. Entonces, pero ore por lo que es, Señor, Dios mío. Usted está como orando, hombre de Dios, clamando por su suegra para que el Señor la disfrute en su presencia. Padre, tú
Yo ya la he disfrutado mucho, Señor. Ya es hora de que tú la disfrutes tantico, Señor. Señor, mira, Padre, necesitamos ese cuarto para mi main cave, para hacer mi cuarto de huésped o mi cuarto de tecnología, cuarto de televisión. Necesitamos ese cuarto, Padre. Necesitamos ese tiempo, necesitamos ese oxígeno en este planeta que está estando, Padre. ¿No será que tú más bien, no será que le haces un campito, Señora? ¿Se puede orar así? Amén. Vea ya, apúntelo. Háganle seguimiento. A ese hay que hacerle seguimiento. Se quedó sin almuerzo. Bueno, importa. Pero ore, así, ¿cuál es el problema? Lo que hacemos es simplemente dejar que nuestro corazón se manifieste. ¿Y sabes qué hace el Señor? Empieza el Espíritu Santo a tratar en esa oración. Y uno empieza, Señor, porque, bueno, de todas maneras no es que haya sido, ella nos colaboró mucho cuando los niños estaban pequeños. Ella nos colaboró bastante y cuando, inclusive para lo de la inicial allá, de lo del apartamento de ella, y fue la fiadora de cosas, y yo no le pagaba plata, viejita, pobrecita, Señor. Ha sido muy, muy colaboradora ella. Ella era, lo que pasa es que a veces se pone chuchumejita, pero también yo es que a veces, yo reconozco que yo soy también muy duro y muy desconsiderado esa viejita. A la larga, Señor, Dios mío, ¿sabes qué, Señor? Por favor, te ruego, sana a mi suegrita, Padre, sánala, Señor. Ay, Señor, mire ella, que mi esposa se pone triste, es la enferma, que esa es una señora que te ha servido toda la vida, Padre, Padre, por favor, sana a la viejita, Señor, sánala. Y entonces cuando usted está aquí, el Señor le dice, bueno. Le voy a decir algo, eso suena irrespetuoso, pero es la verdad, mano, esto es la verdad. El Espíritu Santo lo trae a usted de allá hasta acá, y aquí usted siempre lo que le pide a Dios, siempre Dios lo hace. Porque es lo que Él quería hacer desde el principio. No es que Dios no hace lo que quieren otros. Dios es Dios porque Él hace lo que Él quiere. Si Dios tuviera que hacer lo que quieren otros, no sería Dios, sería Richard. Dios no tiene que hacer lo que otros quieren. Él hace lo que quiere. Entonces no es Dios el que nosotros aquí le insistimos para que Dios se mueva desde su santidad a nuestra carnalidad. Entonces queremos traer a Dios. Ven, Dios, hasta aquí y respóndenos a nuestra carnalidad. ¿Usted cree que Dios se le va a mover? Dios se va a volver carnal por usted. No, Él sabe qué hace. Hace que el Espíritu Santo te arrastre hacia la voluntad de Él. Y te va arrastrando y te va arrastrando. Y cuando llegas aquí, tú pides con máximo fervor, Señor, te pido esto. Y Dios dice, bueno. Y tiene la garantía de que lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Él quería hacer de todas maneras. Es por lo que iba a hacer de todas maneras. La voluntad de Dios se cumple con usted, sin usted o contra usted. Usted decide. Pero Dios te trae hasta acá y cuando estás aquí, entonces Dios, bueno, todo lo concede. Y Dios a todo dice que sí. Y usted se levanta la oración diciendo, ¿sí ve Dios? Me da todo lo que le pido. Te está haciendo trampita. Está haciendo lo que Él quiere, porque siempre hará lo que Él quiere. Afortunadamente hace lo que Él quiere. ¿Qué tal que hiciera? Qué peligro que Dios hiciera lo que nosotros pedimos de modo carnal. Esto sería una locura aquí. Esto sería una matazón. Todo el mundo, Padre, Señor, y que hay un rayo sobre el Señor, gracias, Señor. Ahora sobre este otro rayo, Padre, eso, oye, muy bien, Señor. Que se tropiece por las escaleras, Señor. Entonces, una guerra, a ver, puros X-Men, ¿sí? Gente con superpoderes mirando a ver cómo destruye al otro. Dios no juega eso. Afortunadamente Dios no nos lo podemos pedir. Lo que hacemos es boletearnos nosotros mismos. Pero Dios, gracias a Dios, no concedes cuando alguien pide aquí. ¿Ah? ¿Qué tal alguien se enamora? Señor, mira ese hombre tan buen hombre y su esposa no lo valora. Padre, rompe ese matrimonio. Dámelo a mí que yo sí lo voy a valorar, Padre. ¿Y se puede orar así? Sí, pero eso es lo que usted está boleteando. Ay, escuadrón de un bloque busque ahí esta señora. Pónganmele vigilancia. Y Dios lo va a conceder. Gracias a Dios, Dios nos concede. ¿Qué hace la obra del Espíritu? Mientras más oras, por eso si oras muy poco te quedas siempre en este modo carnal. Pero mientras más oras, mientras más tiempo pasa, en ese tiempo de oración, el Espíritu empieza a tratar contigo, y a tratar contigo, y a tratar contigo, y a acercarte, y a acercarte, y a acercarte, hasta que te pone ahí donde quería, y ahí estás tú ubicado, sientes la comodidad de que estás en la voluntad de Dios, y le dices, Señor, yo quiero eso, y el Señor dice, yo también, hagámoslo. Esa es la oración. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso no podemos orarle al Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y la logística y la ubicación nos la hace el Espíritu Santo de Dios. Empieza Jesús pidiendo, Padre, ya no hagamos eso de la cruz. Ya no, dejemos así. No hagamos lo de la cruz. Después dijo, bueno, pero si es posible, ¿no? Si es posible, si eso se puede. Y finalmente
pues no sean las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Padre, porque esa es tu voluntad y eso es lo que yo vine a hacer, tu voluntad, y que salvar esta humanidad. Señor, ¿sabes qué? Deme fuerzas para levantarme e irme a enfrentar la cruz. Y el Señor le dijo, bueno, hagámosle, a ver, levántese y yo le doy fuerzas para que enfrente la cruz. Pero allá no respondió. Donde el Padre le responda allá a Jesús, ¿sabes qué hubiera pasado? Nos quedamos sin salvación, nosotros estaríamos todos perdidos para siempre. Y gracias a Dios, él pudo orar así, pero el Padre con el Espíritu lo trajo hasta aquí. Y cuando está aquí le respondió. ¿Ya entendió cómo es? Pero entonces eso no ocurre en un minuto. Usted está aquí orando, Padre, yo odio a ese pastor, Padre, tan fastidioso, Señor, Padre, quítalo, mándalo, Señor, a otra parroquia, Señor, que se vaya, que lo traslade. Gracias a Dios, Dios no te oye y si te boleteas. Porque fuera de que Dios se da cuenta, a veces me cuenta. Entonces yo uso mi hacker. Tengo un ángel que es hacker, que yo no lo conozco, yo no lo contraté. Y él me datea ahí. Entonces, imagínese, se boletea usted allá y se boletea aquí. Y usted está orando, pero empieza el Señor a tratar. Y la persona si hace esa oración y para y luego se va y vuelve y ora desde la carnalidad. Y se va y ora y puede orar cada 10 minutos, ora desde su carnalidad. Pero cuando ora más tiempo y está en la presencia del Señor, empiezan a pasar cosas. Padre, porque ¿cómo es posible que este tipo, mi gato cumplió años y no oró por el gato ni fue a la fiesta que le hice al gato, Padre Celestial? Si no ama tu naturaleza, Señor, si no visita. Y además no sé que cuando, Señor, sí también, Padre, o hazle entender, Señor. Hazle entender que yo tengo mucho tiempo libre y necesito quien me lo ocupe. Entonces, hazle entender, Señor, que yo no tengo una vida y necesito que me regale un poquito de la vida que Él tiene, porque yo no tengo una vida, Señor. O Señor, dame una vida a mí, que yo esté ocupado, interesado y que yo esté para dejar. Señor, ¿sabes qué? Dios mío, ayuda a ese pobre pastor, Señor. Padre pastor, Padre, bendice a ese pastor. Guíale, que nos siga trayendo la palabra, Señor. Por favor. Y el Señor te dice, bueno. Y usted está diciendo, todo lo que yo le pido al Señor, el Señor lo hace. Y yo le voy a decir la verdad. Él siempre hace lo que Él quiere, no es que Él es Dios. Afortunadamente, porque la voluntad de Dios es lo único en este planeta que hay que se pueda calificar de agradable y perfecto, dice Romanos 12. Su voluntad agradable y perfecta. Lo demás o es desagradable o es imperfecto. Lo que es bueno hace daño, ¿sí o no? Por eso es o es desagradable o es imperfecto. Todo lo que es rico, todo lo que sabe bueno engorda o enferma. Y lo que lo mantiene uno saludable es horrible. Lo único que es agradable y perfecto en este mundo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bueno que no nos escuchan ahí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que esperamos el proceso para pedir la voluntad de Dios y cuando tenemos la respuesta, usted se da cuenta que la respuesta es agradable y perfecta. Usted siempre orando aquí, carnalmente. Padre, quita ese pastor. Yo me entero y oro también yo. Se le murió el gato. Esa oración tiene que procesarte. La oración te procesa. La oración no es simplemente un método de comunicación. La oración es el proceso espiritual en el que Dios te trae desde tu modo carne hasta tu modo espíritu y te pone la voluntad perfecta de Dios. Puedes ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora, dos asuntos más sobre oración. ¿Te acuerdas que dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos en modo carnal? Hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Una es que antes de estos versículos, mire, ese es el 3, el 2 y el 1, curiosamente, aunque habla de oración, está hablando de relación. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Qué curioso que cuando habla de pedir en la carne, ha hablado primero de los conflictos que hay entre las personas. Mire lo que dice también la Escritura en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A ver, mire lo precioso que el Señor hace. El Señor dice, ¿a quién le pedimos? ¿En el nombre de quién? ¿Y quién hace la logística? ¿Y qué dos logísticas hace? Llevar la petición, traer la respuesta. Y la segunda, o la más importante, movernos a nosotros, perfecto, desde nuestro modo carne, desde pedir de nuestras pasiones, hasta pedir, hasta estar en la voluntad de Dios y pedir de manera perfecta. Eso ya lo aprendieron, ¿cierto que sí?
lo aprendieron. Le puedo hacer un quiz de esto y ya lo aprendieron. Pero mira, ¿sabes qué pasa con una persona que logra eso y que pasa mucho tiempo en oración y que se pone la voluntad de Dios? Disfruta uno tanto el amor de Dios y la comunión con Dios que empieza uno a caerle mal a la gente. En serio, eso es un problema que hay, de verdad. Uno mientras más conoce a Dios, menos le gustan las personas, en serio. Y no debiera ser así. Entonces uno puede volverse una persona aislada. Como ya sé orar y como paso mucho tiempo orando y como estoy en la voluntad de Dios, Él me responde, quiero es pasar ahí, se me olvidó todo el mundo, mi esposa, mi familia, todo el mundo, me la paso ahí y soy muy santo y como que ya veo a todo el mundo muy carnal. Entonces el Señor dice, pero es que no solamente basta con que usted esté en mi voluntad, usted tiene que cuidar las relaciones con el cuerpo de Cristo. Porque si usted no está en armonía con mi pueblo, no le va a responder, así esté pidiendo lo que es mi voluntad. Un requisito adicional es estar en armonía. Que las manos estén levantadas sin ira ni contienda. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra, ¿para qué tiene que haber dos? ¿Para qué tienen que haber muchos de acuerdo? Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios está esperando que tú salgas de tu modo carnal y estés en la voluntad de Dios. Y cuando tú le estás pidiendo eso, Él aún no te concede lo que estás pidiendo. Revisa antes que tus relaciones, tu armonía. Impresionante, por eso dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, qué linda promesa de oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Resulta que para orar un requisito es también perdonar. Entonces imagínate, con razón, ¿no? Además de uno puso cara que, eso era. Y nosotros entramos en conflicto y peleamos. Mire lo que el Señor nos recomienda para los casados, 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Entonces, resulta que no solamente el Espíritu Santo me lleva a estar a la voluntad de Dios, sino que tengo que haber resuelto ese conflicto también. Entonces usted está enojado y ora contra su esposo y el esposo ora contra esa y usamos la oración como una manera de escaparnos del conflicto con la persona y justificarnos a nosotros y acusar a los demás hermanos y yo soy el único bueno. Eso está perdido, ese tiempito se perdió. Padre, mire que no me quieren en esa iglesia y son unos hipócritas. Digo, Señor, mute. Y el Señor, ya me tenía borracho con esa quejadera. Incluso si trae una ofrenda y dice, déjela ahí, reconcíliese primero. Increíble. Entonces la oración, atención, a diferencia de la mayoría de las otras religiones, aprende esto, la mayoría de otras religiones ven la meditación y la oración como un método aislatorio. Yo voy allá al Tíbet, al Himalaya, me aíslo de la sociedad de la gente, o voy a un convento, a un claustro y me encierro y me alejo y me aíslo de la humanidad para orar mejor. En el cristianismo, la oración no es un método aislatorio. La oración inclusive es un método que exige revisar tu comunión con tus hermanos. Y la última, en Lucas 18 dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre. Ese versículo 5 está como para una dedicatoria, ¿no? Como para una tarjeta, para uno. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sabes? Para una dedicatoria. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? Es muy importante un elemento de la oración, que es el permanecer en la oración. Usted ya sabe muchas razones por las cuales. Una razón por la que sabe que hay que orar de una manera más constante y permanente es porque, a ver, ¿quién me ayuda ahí y me hace sentir un buen profesor? ¿Por qué sería de lo que aprendimos aquí uno de los métodos? A ver, una de las cosas. Correcto, para que haya tiempo para transicionar desde mi modo carnal, para pedir para mis deleites y placeres,
a través de mucho orar, de permanecer orando, ¿qué va haciendo el Espíritu Santo? Me va moviendo hacia la voluntad perfecta de Dios. Entonces nos sirve uno con la oracioncita de la comida, ¿sí? Padre, bendice tus alimentos, amén. ¿Cuánto te llevó el Espíritu Santo a la voluntad de Dios? Nada. Está en modo carne, está en modo sopa, está en modo jugo, está en modo comida. Entonces hay que permanecer, porque la oración, escúchame, no es comunicación. La oración es un proceso en el que Dios te transforma, en el que Dios te mueve desde el punto A al punto B. Orando, Dios está haciendo de ti otra persona, está transformándote. La oración es el tiempo de entrenamiento, tu gimnasio espiritual, donde estás eliminando grasa, cogiendo contextura, ganando elasticidad. Tu oración es el ejercicio espiritual. Entonces hay que orar constantemente. Entonces, para que, escúchame esta sabiduría de Dios tan hermosa. ¿Sabes qué hace Dios? Escúchame. Si mediante la oración es que el Espíritu Santo te va a ir transformando, ¿sabes qué hace Dios con lo que estás pidiendo? Te lo demora tantico. ¿Para qué? Para que ores más, para poder perfeccionarte, para que al final de todo ese tiempo de oración, escúchame, no solamente obtuviste el trabajo por lo que estabas pidiendo, el empleito, no solamente obtuviste el empleito, sino que ese empleo lo recibe una persona que es mucho mejor persona de lo que era antes cuando empezó a orar. Esa persona recibe un empleo que va a conservarlo, que va a progresar, que lo van a ascender, que va a saber qué hacer con ese dinero, que va a ser bendecido. Entonces Dios en su misericordia demora las cosas. Si nos diera todo lo que pedimos de una vez, seríamos unos mediocres. ¿Qué ha pasado con esta última generación en la que nosotros abarrotamos de regalos a nuestros hijos sin esfuerzo, a cambio de nada? Se han creado sin carácter y mediocres. Entonces Dios por eso demora. Y porque la respuesta a la oración es un proceso de guerra espiritual. En Daniel 10 dice, Daniel llevaba 21 días orando por una respuesta de Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque, escuche, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mira, escucha esto. Daniel pidió, ni siquiera había orado. Desde el día que se dispuso a orar, la respuesta se la mandaron. ¿Y por qué no le llegaba? ¿Dónde fue la demora? En el domicilio, en el delivery. Cuando el ángel que traía la respuesta vino, enviado por Dios, lo atracaron. Le salieron unos huestes espirituales de maldad de Persia atajándolo. Y él intentaba por aquí, no le dejaban, duró 21 días tratando de encontrar por dónde pasar para traerle el recado a Daniel. Y cuando ya no pudo, yo me imagino que la conversación fue algo así, ¿no? Mayday, Houston, tenemos problemas, Mayday, Mayday. ¿Qué pasó? Dios no me dejan pasar aquí, los reyes de Persia están aquí estorbándome y no puedo llevar el mensaje a Daniel. Y entonces el ángel allá encargado de repartos le dijo, bueno, pero Daniel sigue pidiendo la respuesta. Y entonces espera un momentico, miro, y ahí está Daniel todavía pidiendo, Señor, la respuesta. Sí, el problema es que la sigue pidiendo. Entonces toca llevársela. Oiga, ¿sabe a quién mandaron? Mandaron a Miguel. ¿Usted tiene idea quién es Miguel? Miguel es el duro. Rambo es un tullido al lado de Miguel. Miguel es el duro para lo que es pelea. Ese man cascó a Satanás. Que no le digo todo. Ese es un súper duro. Vino con sus tropas, cogieron esos manes y les dieron y dejaron el camino libre para que fuera. Y ay, qué pena la demora. Y le aclaró algo a Daniel. Le dijo, no vaya a creer que porque hasta ahora llegó la respuesta, es que hasta ahora le respondieron. La respuesta vino cuando usted ni siquiera empezó a orar, sino cuando dijo, oiga, yo voy a ponerme a orar. Cuando dispuso el corazón para orar, ya le mandaron la respuesta. Lo que pasa es que las respuestas a veces tienen guerra y tienen oposición. Y mientras esa oposición demora la respuesta, el Espíritu Santo está perfeccionándote a ti y trayéndote a la voluntad perfecta de Dios. Qué hermosa es la oración, ¿cierto? Es más importante de lo que tú creías. Determina tu triunfo o tu fracaso. Determina tu vida espiritual. Determina qué clase de vida cristiana vives. Y se te nota como la avena. Por encima se sabe quién ejerce esa victoria preciosa de la oración. Eso es lo que el Señor nos ha dicho cuando le dijimos que nos enseñara a orar. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? ¿Quieres orar al Padre? Decirle, Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, procura que tus oraciones siempre lo especifiquen, que siempre digan al Padre y siempre digan en el nombre de Jesucristo y dale el calificativo que más te haga sentir feliz. Dile,
En el nombre de mi amado Señor y Salvador, en el nombre de mi divino Redentor Jesucristo, en el nombre de mi Rey de Reyes, escoge el que a ti te agrada. Yo recuerdo mi pastor oraba: todo esto te pedimos por los méritos de Cristo. Y yo aprendí a orar así desde pequeño, por los méritos de Cristo. Y cuando ya era adolescente pude saber que eran méritos. No te dan ni idea. Al principio yo entendía que decía como los médicos de Cristo o algo así. Mi pastor oraba así. No sé tú qué escogerás, pero tienes que poner la firma de Cristo en tu oración. ¿Cómo? Con el seudónimo que a ti más te agrada, con lo que más representa tu relación con Él. En el nombre santo de tu Hijo, mi mejor amigo y mi compañero de camino, mi Señor Jesucristo. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué linda esa esquela en tus oraciones! Padre, y esto que he orado, yo te he adorado, te he agradecido y te he pedido en el nombre de mi amado esposo, mi Señor Jesús. O todo esto he orado en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene todo el universo en sus manos y cuya potestad es absoluta sobre todas las cosas, Jesucristo mi Señor. Como tú quieras. O simplemente en el nombre de Jesús, amén. Pero no se te olvide ponerle ese sellito a tu oración, porque estás autenticando el documento. Si no tiene el sello y la firma de Jesús, no es una oración, es un papel, es una fotocopia. Fotocopia de la oración que hace el pastor, fotocopia de la oración que hace el del lado, fotocopia de una oración que vio hacer. No tiene validez esa fotocopia. Si el documento es un original, tiene la firma de Cristo Jesús y está dirigido al Padre Celestial. Ahora, cuando ores, tranquilo, la respuesta ya ha sido dada desde antes que empezaras a orar. No sé cuál es tu petición. ¿Salud? La respuesta ya fue dada antes que empezaras a orar. ¿Estás orando por la conversión de un ser querido? La respuesta ya fue dada, ya Dios lo hizo. Falta que te notifiquen a ti. Entonces, ¿por qué no ha llegado? Porque hay oposición de parte de las huestes espirituales. Y porque mientras esa oposición demora tu respuesta, eso no es porque Dios permitió que hubiera oposición. Si Él quiere, la quita. Manda a Miguel y chao, eso se quita cualquier obstáculo. Es porque Él ha permitido que mientras eso ocurre, el Espíritu Santo te esté llevando de modo carnal a modo voluntad de Dios. Y cuando llegas ahí, sabes que todo lo que pides conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. Y sales de ahí diciendo: oiga, ¿qué será? Que yo todo lo que pido a Dios, todo lo que yo le pido a Dios, todo Él me lo da. Es la labor del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Qué lindo esto que hemos aprendido. Adora al Señor y dale gracias por esta palabra que hemos recibido. Bendícelo. Consiéntelo un ratico. Cántale un rato a tu Señor, que lo merece.